ejemplo, estamos hablando del TPM, ¿no? El TPM que se puede implementar, o en el tema orientado a lo que es a la capacidad, al adiestramiento del personal, o el RCM, donde involucra hacer un buen mantenimiento para que estos equipos me den la confiabilidad de que mi producción va a ser eficiente, ¿no? Entonces eso vamos a verlo a grandes, un pantallazo para que así tengamos claro. En su momento ustedes ya lo utilizan, ¿no? Más que todo cuando tengan que hacer el tema de reglamento de información o básicamente, ya. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con esto, después vamos a hacer unos prácticos ejercicios a modo de recapitular, ¿ya? Bien, en la anterior clase ya hemos visto un poquito lo que es la introducción al tipo de cálculo de sección de conductores. El cálculo que se hizo en su momento es a través de la intensidad. O sea, hemos hecho unos cálculos donde determinamos, de acuerdo al tipo de instalación que se hacía. En este caso hemos hecho instalaciones monofásicas, ¿no? O sea, sección de conductor en ambiente monofásico. El mismo procedimiento aplica también al tema trifásico, con unas variaciones, ¿no? En la fórmula. Pero esto lo vamos a ver en recursos de la clase, ¿ya? Bien, veamos esta parte. Antes que se me olvide, también vamos a ver el programa de Projects, ¿no? También les pedí que se instalen en el programa de Projects, ¿ya? Espero que lo hayan hecho, y si no lo han hecho, por favor, hasta mañana máximo, porque mañana vamos a ver Projects, ¿ya? Para que ustedes planifiquen sus actividades. Como están haciendo un proyecto, en su defensa hay un proyecto, es bueno también planificar. Por lo general, siempre los trabajos que hacen o defensas que hacen, nunca la planifican. Lo hacen esencialmente costos y ya, ahí acabó. Pero ¿dónde está la planificación donde el trabajo se va a realizar? ¿En qué tiempo se va a realizar? ¿No? El personal que vas a utilizar, eléctrico, mecánico, ayudantes, equipos o bien ya sea mecánico tornero o un instrumentista, o ustedes mismos se van a meter ahí a trabajar. Entonces, hora de trabajo, ¿no? Presupuesto, ahí el tema de personal también, cuánto va a pagar, cuánto va a pagar el personal, cuánto va a ser el costo de material. O sea, todo eso incluye a lo que es su proyecto. No sencillamente decir que voy a preguntar una lista de materiales, su costo o el precio del producto y ahí acaba. No, no es así. Tengo que también planificar mi actividad. Lo que ustedes, si lo viven ahorita, por ejemplo, de todos ustedes, pregunto así, ¿quiénes están trabajando en una empresa y han hecho ya el tema de mantenimientos preventivos, correctivos, de emergencia o quizá overhaul? De todos que estamos aquí presentes. Preventivo y correctivo, Inge. Solo esos dos. Ya, muy bien. Casarte está bien. ¿Alguien más que haya hecho trabajos de mantenimiento correctivo, preventivo, emergencia, overhaul? Yo he hecho preventivo. Preventivos. Ya, muy bien. Muy bien, Morales. ¿Quién más? Doblan actualmente. Martínez. Martínez. Ah, Martínez. Ah, ya. ¿Quién más? Aquí igual Inge Rodríguez Morales, aquí en Chile igual nos han hecho hacer en la empresa, en una minera, nos han hecho hacer y también en una constructora. Preventivo y correctivo. Muy bien. Como verán, pero eso es lo habitual, ¿no? Lo habitual de preventivo y correctivo. Preventivo, que es, ya se planifica la actividad. Correctivo es algo que se hace sobre la marcha. Quizás haya un problema en un equipo y se tiene que intervenir. Y esto puede ser, quizá un proceso, pare quizá parte de la planta, o sencillamente se interrumpa una actividad, ¿no? Y esto interrumpa también que el personal que está ahí trabajando, que pueden ser 5, 6, 10 personas, también estén paradas. Entonces, esto es un costo para el personal. Son horas de trabajo que va en contra de la producción, porque tienen que producir, y aparte tienen que pagar al personal que está ahí parado, no se culpa, es el equipo que tiene el problema, entonces tiene también que pagar. A pesar que pasen 2, 3 horas, igual se les va a pagar al personal, ¿no? Aquí sin hacer nada, por decir. Entonces, se tienen que derivar también otras funciones. Bien, son un caso. Entonces, para esto hay esas metodologías que se están implementando, ¿ya? Estoy ya en varios webinars, quizá tal vez ustedes, es donde se van viendo ese tipo ya de situaciones donde ya se está paliando esta parte, ¿no? Pero mucho se frena el tema del compromiso, el compromiso. No deja extrañar que muchas veces nosotros trabajamos por trabajar, por decirlo así, sin compromiso.
Por decir, lo hacemos porque necesitamos el dinero o porque estamos orientados a que cada fin de mes necesito un dinero, tengo que pagar, no sé, mi banco o mis gastos personales y demás. Tengo a veces esa ideología y no tengo un compromiso. Y si no hay compromiso, prácticamente es un poco complicado aplicar una metodología de mantenimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que hablan el tema de los expertos en el tema de implementaciones de sistemas de gestión o gestión de mantenimiento. ¿Ya? Entonces, por lo pronto, ahorita se está haciendo, estamos todavía en la década entre los 60 y 80, donde estamos apaleando únicamente el correctivo y el preventivo. ¿Ya? Actualmente ya muchas empresas modernas ya aplican metodologías como por ejemplo TPM y RCM, como se ha mencionado. Pero eso ya vamos a verlo mañana. Por ahora no quiero mezclar esa parte, solamente que les doy una pauta de qué se va a ver. Y esa parte, en base a eso, ya lo que vemos con esa introducción, y también vamos a ver una planificación de trabajo, ¿ya? Donde voy a aplicar el proyecto o trabajo que se va a realizar y las actividades que se van a planificar. Eso plasmados en projects, ¿ya? Y también ahí se me va a generar un diagrama de Gantt donde voy a poder involucrar los tiempos de trabajo o actividades y también incluir al personal que le corresponda a cada uno, ¿ya? Y también definir costos, o sea, qué precio me toma tanto el material como el personal por día, por semana, por mes, depende de qué tiempo me tome. Eso vamos a verlo entonces mañana en parte y el día próximo viernes finalizando esa parte, ¿ya? Bien, vamos a empezar entonces en materia. Aquí tengo lo que es, continuando el tema de la calculización de conductores. Esta parte es importante, ¿ya? Debido a que también tengo que considerar la impedancia del conductor, ¿ya? Entonces, la impedancia del conductor eléctrico se considera ya mucho en el tema del cambio de temperatura, ¿ya? No es lo mismo hacer una instalación eléctrica aquí en Santa Cruz y hacer una instalación eléctrica en La Paz. No es lo mismo, porque mucho tiene que ver la temperatura. Vamos a ver, también considerar si a una temperatura, de baja temperatura, cuánto se incrementa o baja la resistividad. Cuando tengo 60 grados, 40 grados, aumenta o disminuye la resistividad. Entonces, eso se va a ver, ¿ya? Vamos a ver en el transcurso de estas clases, vamos viendo esas características y para ver cómo se calcula también, ¿no? Bien, entonces aquí tengo lo que es la capacidad de conducción eléctrica, calle de voltaje, o sea, en el tema de un conductor eléctrico, ¿no? Tengo que saber, para determinar su sección y su calibre, debo determinar su capacidad de conducción, calle de voltaje permitido, capacidad de soporte a la corriente de cortocircuito, calibre mínimo que soporta y pérdidas en efecto Joules. Esto es el problema. Este es un problema muy frecuente y este es el problema que también me causa que mi conductor eléctrico se sulfate, para empezar. Si se sulfató, se va a carbonizar y ahí empieza prácticamente que ya no sirve ese conductor, tengo que cambiarlo obligatoriamente. Bueno, en este caso, nuestro rubro o nuestra parte, nuestro campo de aplicación es baja tensión, para empezar, ¿no? Estamos trabajando en un rango de 0 a 1000 voltios, o sea, de 1 a 1000 voltios. Un rango es bajo tensión, de 1000 para abajo. Para hacer eso, para lo que es este dispositivo llamado galga, o también calibrador, ¿no? Este pequeño componente, particularmente lo usan los que embobinan motores, ¿ya? Los que rebobinan motores. Cuando este motor se quema o se daña o se quiere modificar sus revoluciones o su capacidad de trabajo, entonces el que embobina motor usa este calibrador para determinar el cable de cobre que se va a utilizar para el ebanado, ¿ya? Como ven, hay diferentes dimensiones de tamaño, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no? Aquí están secciones y esto va incrementando, ¿no? De uno a varios, ¿no? Filamentos, o también se llama cerdas también se dice así, incluidas en el conductor. Bien, fuera de eso, aquí tengo un tipo de instalación, un tipo de fórmula que vamos a usar bajo la norma, bueno, bajo el método de lo que es por sección por intensidad, ¿ya? Aquí dice por intensidad. Este es el método por cálculo por intensidad, ¿ya? Aquí están sus diferentes componentes, la sección de conductor, resistividad, longitud, calle de tensión. La U es sí o sí calle de tensión. Esto grábenselo, lo demás ya lo conocen.
La U es calle de tensión, ¿ya? Tengo lo que también es otro, que es la sección, ¿ya? Y bueno, aquí tengo dos partes, ¿ya? Aquí tengo cálculo por caída, bueno, por intensidad, ¿ya? Y por potencia. Son todos métodos que vamos a ver ahora. Mañana vamos a incluir otro método que es el mixto por cortocircuito. Bien, aquí por ejemplo, normalmente el tema del cable, o sea, o normalmente conductor o cable, ya tiene una resistividad, o sea, el conductor que estoy usando, que generalmente en baja tensión es el cobre, ¿ya? Entonces, para esto debo tener esta consideración, que por lo general tengo esta resistividad. La resistividad del cobre es 0.0172, pero esto es a una cierta temperatura, porque si aumenta la temperatura o disminuye, esto va a cambiar, no es este valor, es falso. Entonces, sabiendo el dato exacto, yo puedo considerar estas cláusulas que están aquí, en la parte de aquí, ¿no? Del tema de la sección. O sea, esto, todo esto. Por ejemplo, porque hay tensión, ¿no? Tanto en el caso de alumbrado, miren, para el tema de alumbrado se considera un 3%. Ahorita les voy a explicar esto con la norma, así que tranquilos con esta parte. Si no entienden esta parte de las normas, yo ahorita les voy a explicar la norma REP que me indica estas cláusulas y cómo encontrarlas y tener en cuenta eso, ¿no? Todo lo que es alumbrado público o el tema de instalaciones en el tema de viviendas, se considera un porcentaje cuando se calcula por caída de tensión un 3%. Se calcula la tensión por el 3%. Esa sería mi caída de tensión en línea. Si uso motores, más que todo tipo de industria motores, ¿no? Más que todo en una empresa de motores, consideraría el 5% como máximo. ¿Ya? El tema de caída de tensión. Decía, esa temperatura por defecto es a 20 grados centígrados. Es a 20 grados centígrados. Pero ¿qué tal si ese motor va a instalar en un ambiente un poquito más caliente, a 40 grados centígrados? Entonces, esta no va a ser mi resistividad, para nada. Para esto también se calcula esto, se vuelve a recalcular, o sea, se vuelve a hacer otra fórmula, buena fórmula, para poder terminar la sección ideal. Esto va a aumentar quizás a 190, 192. La resistividad, lógicamente, que eso va a causar que también aumente mi caída de tensión, o sea, un poquito más. Entonces, esas consideraciones vamos a ver también. ¿Ya? Sigo entonces. Ya, teniendo en cuenta esa parte del tema de la caída de tensión, ¿ya? Por ahí quiero mostrarles las normas, ¿ya? Hasta que se me pase esta parte de los cálculos de los motores, ¿ya? Y también lo voy a subir a la plataforma. Déjenme ver ahorita, compartirles el tema de las normas. Aquí está. Esta es la norma RED, por ejemplo, ¿ya? Estas son sus diferentes cláusulas, que generalmente la cláusula que vamos a usar nosotros es la 46. La 46, donde cables por el tema de instalación, ahorita vamos a ver cuáles están, empleados, IBT, aquí está, este es el IBT edición 19, perdón, el 19, uno es el 19, este aquí, el 19. ¿Qué dice el 19? ¿Ya? El 19, por ejemplo, me permite a mí determinar lo que es la caída de tensión. Aquí está. ¿Ves? Sección de conductores por caída de tensión. No sé si lo pueden ver. Ahí está. Creo que lo pueden ver, ¿no? Mira, aquí están las cláusulas. Me dice que todo se haga. La sección de conductores a utilizarse se determinan de la forma de la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea, ¿no? Salvo presentaciones escritas. En este caso, si es menor al 3%, en el tema del nominal. Cualquier circuito interior o vivienda va a ser 3%. Instalaciones interiores o receptoras, el 3%, más que todo también para el alumbrado. Y el 5% para los demás usos, o sea, para cargas, para motores y equipos de más consumo. ¿Ya? Entonces aquí me está dando esas pautas, indicándome que debe considerarse estas
estos porcentajes con respecto a la caída de tensión. La otra es la que mencioné, la 46 y 47, si no me equivoco. Ahí está, a ver. Esta es la 46. A ver, la 46 menciona lo siguiente. Este es 46. Acá, aquí, este 46. Lo que me interesa, me estoy buscando ahorita lo que me interesa. Es la 47, entonces, no la 46. No me da. Esta, la 47, ¿ya? La 47, ¿qué me dice? ¿Ya? ¿Qué me dice? Por ejemplo, que para instalar un motor, por ejemplo, sabemos que un motor cuando arranca tiene un cierto consumo al empezar, que generalmente es el de 3 a 7 veces su nominal. ¿Qué es la nominal? Es el valor del trabajo del motor, o sea, su amperaje de trabajo del motor. Pero al empezar, siempre el motor hace más fuerza, es decir, que es mayor consumo. Es instantáneo, es milisegundos, es rápido. Pero ese pico que utiliza afecta al consumo total de mi instalación. Entonces, si no tengo un banco de resistores, eso se va a disparar y eso me va a dar problemas al futuro, más que todo en el registro de lo que es en el consumo eléctrico, que me puede llegar incluso con una multa. Entonces, pero fuera de eso, el conductor eléctrico debe soportar esas inclemencias, pues, esos problemitas. Entonces, al 100% es falso decir que al 100% va a ser el motor, sino debo considerar un 125%, un 25% adicional por el tema del motor, porque este como decir que va a aguantar un poco más de lo habitual, pero instantáneamente, y no más de esto, ¿no? Porque si lo aumento más, lógicamente que la sección va a ser más gruesa, y no me conviene, ¿ya? Entonces, la segunda norma me dice que tiene que ser un 125% en el caso de cálculo de la intensidad de carga del motor. Eso significa. En el caso que el motor esté en una zona de carga, o sea, de elevación, o esté en una posición vertical, ejerza mayor fuerza debido al problema de la gravedad, se considera un 130%. ¿Ya? Aquí 125, hay una opción que dice que debo considerar un 30%. ¿No? Ya no va a ser 125, sino va a ser 130%, porque está en una posición diferente a la habitual, ¿no? Entonces esa carga prácticamente va a dar problemas en lo que es va a consumir mayor amperaje, por lógica, mayor efecto Joules, o sea, mayor calentamiento, y esto va a ocasionar que el conductor se deteriore más facilidad. Peor aún si es delgadito. Y muchas veces pasa eso. En lo real pasa esto, en que muchas veces el diseñador o el ingeniero a cargo que hace el requerimiento de materiales, muchas veces falla en esto. Te dan una sección menor a la que realmente debería ser. Y eso en muchas ocasiones es corregido por el que lo va a armar el equipo de instalación, haciendo lógicamente por la experiencia, por la cantidad de montajes que realizó, ¿no? O se realizó. Entonces ya es una petición. Es correcto, por ejemplo, para un motor, a ver por lo que ya personas que ya han trabajado, a ver, me van a avisar, me van a decir a mí. Inge, una Por ejemplo, consulta. a ver, dígame antes de seguir, dígame. Por ejemplo, cuando a nosotros nos piden hacer dimensionamientos de cableado, todo eso, solo nos dicen la potencia del motor, no nos dicen la eficiencia, el factor de potencia, o sea, no nos dan esos datos, ¿no? Nos dicen es un motor de 10 kilowatts, necesito esa instalación. Y generalmente con esa potencia calculo la corriente en trifásica y en base a eso nomás dimensiono el cableado. No sé si es válido eso, ¿no? Pues que está haciendo mal todo este tiempo. Sí, o sea, no está considerando ahorita el porcentaje. Lógicamente que va a funcionar ese conductor, va a funcionar, ese cable va a funcionar, ya, pero el tiempo de funcionamiento va a ser menor a la que usted podía proponer con esas consideraciones de los porcentajes adicionales que tienes que considerar. Ya en su tiempo de vida ese conductor va a ser menor a la cláusula que se establece. Puede hacerlo eso, claro, podría hacerlo, pero no estaría haciéndolo bajo norma.
No estaría normado. Claro, a veces me Que si sale por tendría... decirle 2.5 milímetros, ya yo directamente Ya. lo redondeo a 4 milímetros. O sea, siempre le doy un... Ah, Tal vez por eso sí. ya. Ah, claro, por eso ya usted ya se da modos a modo y cómo calcular. No está mala la forma, ese método, ¿no? Cada uno ya, por lógica, ¿no? O sea, la lógica prácticamente que si le mete chiquito, ese conductor no va a aguantar un tiempo. Podría darse caso, ¿no? Podría que eso, para asegurarse, mejor uso estos procedimientos que ya están bajo norma. En el caso que habría una auditoría a las instalaciones, y ahí se habría esa observación. ¿Cómo hizo el dimensionamiento de la sección del conductor, digamos, a un motor? Quizá un motor crítico. Y quizás ese motor todo el tiempo tiene problemas de que se interrumpe o hay una falla, etcétera. Entonces van a hacer una auditoría, ese problemita, y van a decir qué pasó. Entonces van a darle directamente al personal que se ha encargado de hacer la instalación. Entonces le va a decir cómo hizo el requerimiento del material. Y usted va a tener que explicar paso a paso en un informe detallado cómo hizo la instalación. Usted, por nómina, por método de corriente, de acuerdo a la nómina que tiene el motor, calcula una sección y de acuerdo al amperaje me guíe en una tablita, digamos, de una empresa, ya sea G Electric, ABB, en su tabla, y ahí determina el conductor, la sección del conductor, ¿no? Es lo que hizo usted, ¿no ve? Sí, eso hago mayormente, porque solo nos dan la Obviamente, potencia bueno, y ya. En todo lo y de acuerdo se sumarle un determina. 25% la corriente, ¿no? Sí, así es. A eso vamos a llegar en un momento. A ver si usted ya va viendo esa parte, después ya le aumenta esto y ahí va sus diferencias. Cuánto realmente aumenta o quizá disminuye, ahí ya va sus comparaciones, ¿ya? Bien, por ejemplo, les preguntaba hace rato, ¿no? Supongamos que tenga un motor de 2.5 kilowatts. Según la experiencia de las personas que me puedan contestar, ¿qué sección utiliza? Un motor de 2.5 kilowatts, según la experiencia de los que ya han trabajado en esa área. ¿Cuál sería la sección de conductor que utilizaría? De 2 kilowatts, de 2.2 kilowatts, por ejemplo. 2.2 kilowatts, esa es la que hay, ¿no? Estaba dando otra. De 2.2 kilowatts. Según me sale 5 amperios y aproximados, yo usaría unos 5, dependiendo a la distancia, ¿no? Porque unos 5 me soporta hasta 12 amperios generalmente. Uno de 5 o uno de 4. Comercialmente de 5. 1.5. 1.5. 1.5. Por la corriente, ¿no? Que me sale aproximadamente 5 amperios. Ya. 1.5 por fase. 1.5 por fase. ¿Ya? Y a ver lo demás, ¿qué dicen? ¿Usarían el 1.5 o usarían el de 2 milímetros? O el 2.5, el de 2.5 milímetros. Bueno, a ver, por lo general, estos motores que son medianos, podría ser una opción, lo que se mencionó su compañero, 1.5 milímetros o 2.5 milímetros. Pero para un motor 2.5 milímetros podría ser uno de 4 kilowatts. Entonces, podría darse, ¿no? Podría darse caso. Si tengo la opción de 1.5 a 2.5, está en ese intermedio, pero para evitar eso de saber cuál puedo usar, entonces use el método de cálculo de estación de conductor, ¿no? Al cual vamos a llegar, ¿ya? Entonces, para no tener esas dudas de qué igual puedo utilizar, mejor me guiaré en el procedimiento mediante norma y ver cuál me puedo apoyarme, cuál me apoya mejor, ¿no? Ya, entonces estas son las normas que vamos a ir viendo, ¿no? Algunas cláusulas, ya más que todo la 19 y la 47, que está lo que más se va a tomar en cuenta. Volvamos entonces a donde nos quedamos hace rato, aquí. Aquí tengo un motor, ¿ya? Esta es su resistividad. Tengo su resistividad, pero esta resistividad es a 20 grados centígrados, o sea, no es a 40 grados, 60 grados, no es ambiente, es solamente a 20 grados centígrados. Quiere decir que esta resistividad, si alguna vez lo ven en internet, lo ven en algún lugar donde se calcula, entonces esta persona ha calculado en base a las condiciones idóneas de un motor, que serán 20 grados centígrados, 22 grados centígrados, un ambiente fresco y cálido, donde el motor prácticamente
va a trabajar sin inconvenientes, ¿no? Entonces, eso se la considera aquí, más que todo para, esto orientado para el conductor eléctrico. Bien, se desea calcular entonces, se desea calcular la sección transversal de un conductor eléctrico que alimenta una carga de 3000 watts, ¿ya? Ubicado a una distancia de 40 metros de suministro a una, bueno, de suministro monofásico, o sea, 220 voltios. Lo que hago en este caso, considerar que tengo esta resistividad para tomar en cuenta para el conductor eléctrico y este factor de potencia. Bien, aquí tengo mi línea, lo que es monofásica y mi distancia en el motor, 40 metros. Entonces veamos la solución. Primer caso, hago un detalle de todos mis datos técnicos que tengo, ¿no?, disponibles, que es la potencia, longitud, tensión, la resistividad y el factor de potencia. Entonces primero hallo lo que es la caída de tensión. Entonces la caída de tensión va a ser, como es un motor eléctrico, considero yo el 5%, que sería el 5% por 220, que es la tensión de alimentación que tiene, sería 11 voltios, que es la caída de tensión en esa distancia de 40 metros. Bien, entonces, yo acá con la siguiente parte. Paso 2, ¿no? Paso 3. Posteriormente, una vez que ya tengo lo que es la caída de tensión, ya puedo calcular lo que se emplea la sección del conductor, ¿no? La sección del conductor sería la resistividad que ya tengo acá, 0.0732, por 2, ¿por qué? Porque son dos líneas ida y vuelta, o sea, fase neutro, por 40 por la distancia, 11 por caída de tensión y 220 por la tensión y 3000 la carga en general, ¿no? La potencia. Entonces aquí me sugiere que para este motor de 3000 watts, ¿no?, como decía, 3 kilowatts, tengo que tener una sección por lo menos de 1.7 milímetros cuadrados. ¿Ya? Eso es lo que me indica habitualmente lo que tendría que hacer, ¿no? Pero aquí algo estamos obviando, ¿no? No estamos considerando aún la norma. Aquí estamos calculando de la forma como su compañero nos dijo hace rato, ¿no? Así directamente con los datos que yo tengo. Pero no estoy considerando la norma. La norma también me está diciendo que calcule por el 1.25%. Que eso lo vamos a hacer en otros, ya por lo pronto terminamos esta parte. ¿Ya? Entonces la sección que me sugiere a mí sería de 1.7 milímetros cuadrados para la sección de conductor. ¿Ya? Ahora, en este caso, para usar en este caso la fórmula, si quiero calcular la intensidad de esa instalación, yo usaré esta fórmula que está en una instalación monofásica, ¿no? Despejo la I, ¿no?, reemplazo mis valores, que es 3000 la potencia, 220 la tensión, o sea, tensión de alimentación, 0.65 el factor de potencia, entonces tendría yo 21 amperes. O que aquí no estamos tampoco considerando el factor de potencia, ¿no? Hay dos fuera. No está aplicándose la norma, tampoco está, no está considerando también la corrección del factor de potencia, porque si yo lo corrijo, esto va a ser menor todavía, va a ser 18, 17 amperes, va a ser menor, si se corrige, ¿no? Sí, bueno, una vez que encuentro eso de la sección de la corriente, debo considerar también el tipo de instalación que voy a hacer o en qué condiciones se va a hacer la instalación. Entonces, para eso tengo que considerar algo importante, el tipo de cable. ¿Se acuerdan que en la anterior clase vimos el tipo de cable? Que había un cable PCB, otro XLPE o EPR. Son tipos de cable. ¿Cuál es la diferencia una de la otra? Que la temperatura, uno aguanta más que otro. El PCB aguanta hasta 60 grados. Le exiges más temperatura, se va a deformar y se va a sulfatar o se va a carbonizar y no sirvió para nada. Por circuito, pasa lo que sea. En cambio, el tipo de cable XLP aguanta más temperatura, hasta 90 grados, ¿no? Teóricamente, hasta 90 grados. Puede ser un poquito menos, pero te soporta. Y la gran ventaja es que si este ya deja de, por decir, utilizarse, ya no hay la temperatura de 90 grados, por decirlo así, esta vuelve a volver a su forma original. O sea, no se deshace o no se derrite o no sufre ni un cambio. Es lo bueno que tiene este tipo de cable XLP. Lógicamente que el costo un poco es mayor, ¿no? Más carito. Bien, entonces para esto vamos a considerar un poco estas normas. Esta es la norma de que menciona la red, el tipo de instalación. Mira acá, de acuerdo al tipo de instalación, debo leer muy claramente mi instrucción.
Aquí dice, por ejemplo, tipo A, que es cuando los conductores aislados en tubos empotrados en paredes, o sea, están sobre la pared. Si es clase A2, entonces son cables multiconductores, tubos empotrados en paredes aislantes. Si es tipo B, entonces conductores eléctricos. Tengo que tener este argumento en cierta forma en la instrucción, o depende de dónde esté instalando ese cable, yo aplicaré un tipo, una clase. ¿Ya? Y dependiendo del cable que yo tenga, por ejemplo, si tengo un cable, en este caso tengo la A, conductores aislados, tubos empotrados en paredes aislantes. Vamos a ver la instrucción arriba, un ratito. Esta es la instrucción, hallar. Ahí está la instrucción, ¿no? Ubicada a una distancia, bueno, aquí no menciona la ubicación, pero realmente en un ejercicio que yo les voy a dar, le voy a mencionar la ubicación para que se den cuenta en qué tipo de categoría es. Lógicamente, ¿cómo sabría yo la ubicación? Bueno, donde trabajen, ustedes verán las condiciones, ya sea va a ser por bandeja, ya va a ser empotrado, ya va a ser subterráneo. Entonces, de acuerdo a eso, bueno, definen una categoría ustedes mismos. No, no es necesario que esté escrito ahí, sino que de acuerdo a dónde se va a instalar, ustedes determinan eso. Entonces, ustedes se pueden guiar así. En este caso, estamos a un ejemplo que está en la categoría A. Aquí está el tipo de cable XLP o EPR 2X. ¿Por qué? Porque son dos conductores. Si fuera trifásico, sería 3X. Como es monofásico, se queda en este punto. Me voy rectito para abajo, recto, y veo la sección que me calculé hace un momentito. ¿Se acuerdan que era 1.7? Como no es 1.5, se toma el inmediato superior. Así que va a ser 2.5 milímetros cuadrados el que voy a utilizar para mi instalación. ¿Se entiende? No voy a utilizar 1.5, sino me está sugiriendo que use el 2.5 milímetros para ese motor, que va a consumir 22 amperes aproximadamente. Eso me está indicando la norma. Lógicamente que ustedes podrían ya confirmarlo con un catálogo ya de una empresa donde compran quizás los motores, ¿no? O hacen, o una persona que esté en el área de equipos de carga, o sea, equipos más que todo, que es motores asíncronos, del área donde ustedes compran, por así, que les oriente y les va a indicar prácticamente que tienen que usar un cable de esas dimensiones, ¿no? Para evitar sobrecalentamientos. ¿Ya? Entonces, esta sería la forma de cómo calcular. Como no me dio 1.7 es mayor a 1.5, entonces yo tomaré el inmediato superior. ¿Ya? ¿Queda claro? Tomo el inmediato superior. Y aquí estaría la corriente que estaría circulando en este conductor. 22 amperes. Vamos a ver otro. Bien. Aquí también se puede observar que la sección debe ser 2.5 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces, aquí debes elegir la mayor sección obtenida, o sea, el inmediato superior. ¿Ya? Eso sería en este caso 2.5 milímetros. Ahora, esta es la tabla. ¿Cómo debe usarse la tablita para que quede clarito? Es esta así. La parte izquierda es tipo de instalación. Tienen que, más que todo esto es debido a observar cómo se va a hacer la instalación. Ya sea, como decía Sara, ¿no? Interior, exterior, subterráneo. Y de acuerdo al tipo de cable que tenga, PCB, XLP, monofásico, trifásico, elegiré una opción destacada. Nos falta este tipo de aislante, conductor. Y en la parte inferior ya determinaré la sección del conductor, determinaré la corriente que pasa por ese conductor que yo determino aproximadamente. Lo puedo comparar, como les decía, con uno de catálogo ya conocido, que es la eléctrica, DB. Igual tiene una tabla de datos para determinar el conductor eléctrico, ¿no? Bien, entonces acá tengo lo que es el calibre del conductor eléctrico. Miren, sus diferentes características. El calibre AWG, ¿no? Tipo número de hilos que tiene, sección, diámetro, capacidad de corriente en amperios, ¿no? A una temperatura de 60 a 75 grados centígrados. Entonces, como puedo ver, algunos casos varían. En este caso, por ejemplo, a sección de 8.7 milímetros cuadrados, o en AWG 50 amperes, y aquí es 40, ha variado. Y demás, ¿no? Y así, es un ejemplo de cómo varía la temperatura o la corriente de acuerdo a la sección del conductor. Bien, otro tema, aquí.
También es importante que dice acá, me cerciora que yo debo consultar con las normas eléctricas de instalación de mi país, ¿ya? Del país, o sea, la norma boliviana, que igualmente está orientada con la norma REP, tiene las mismas características, así que son, como decir, algunas son copias fieles, otras son derivaciones, pero tiene el mismo contenido, igual aplica, igual me dice ahí. Bien, ahora el siguiente caso, ¿ya? Dice acá, ahora se desea calcular, es otro ejemplo, distinto al anterior, la sección de cables para un tablero eléctrico, ¿ya? Y en este caso el calibre del mismo. Tienes dos llaves, ¿ya? Llave se refiere al disyuntor termomagnético, que es para alumbrado y se distinguirá, o se distribuirá energía eléctrica a 5 focos de 50 watts cada uno. La distancia más alejada del tablero es 20 metros. Y la otra es para tomacorrientes. Entonces, vamos a ver cómo es el caso. Entonces, la distancia hasta el último tomacorriente es de 40 metros. Asumir que se desea que el conductor sea de cobre. Lógicamente, tiene que ser de cobre, ¿no? Pues, ya que es baja tensión. Aquí tengo la distribución de conexión de un disyuntor monofásico y sus derivaciones. Uno va a ser para iluminación y otro va a ser para tomacorrientes. Pero aquí, ¿qué quiere decir? Si yo voy a usar aquí para mi tomacorriente, por ejemplo, uso entre 4 a 6 amperes, ya tomar en cuenta para mis equipos. En lo que es iluminación, uso 2.5 hasta 4 amperes, depende de cuánto va a ser la carga de iluminación. Además, si es por cuarto, va a ser menor todavía, menos todavía, va a ser hasta 2 más, hasta 2 amperes, ¿no? 2 amperes si es escaso. 2 amperes no va a ser más. Y la principal, lógicamente, que va a ser la suma ya de ambas, ¿no? Pero no precisamente, si yo tengo aquí 10 disyuntores de 2 amperes cada uno, no quiere decir que aquí, como son 10 y cada uno son de 2 amperes, va a ser aquí principal 20. No, no se puede hacer eso. Es de acuerdo al sistema de lo que se llama simultaneidad. No todo va a funcionar al mismo tiempo. Ustedes están en un cuarto, lo pagan y van al siguiente. No siempre todo está perdido. Es rara vez la ocasión que está todo prendido, ¿no? Este sería entonces un diagrama unifilar de toda mi instalación, ¿no? Entonces aquí, para hacer esto, para determinar, por ejemplo, el disyuntor, en el caso que fuera que yo tenga que elegir, yo en este caso tendría que sumar toda la carga de mi vivienda, ¿no? Empezando por mi plancha, mi calefacción, mi lavadora, batidora. Esto no quiere decir que ustedes lo usan a todos al mismo tiempo, ¿no? Usan en ciertas horas específicas. Además, un instante, por ejemplo, la batidora, es un instante. Cuando va a hacer quizá una torta, ¿no? O cuando vaya a moderar una batidora o mezclar algo. El ventilador, hay horarios nomás que hace calor. No es todo el día, así que no quiere decir que eso es todo el día, ¿no? Watts por hora. Esto tiene que, no todo se suma al mismo tiempo, ¿no? No se consume. Por lo general, yo voy a asumir todo, sumo todo, y sale 3000 watts. ¿Ya? Entonces, la sección transversal del calibre ya fue evaluada, por ejemplo, en el ejemplo 1, y nos salió, por ejemplo, 3000 watts, o sea, en este caso acá, 3000 watts. Esto quiere decir que vamos a usar, a una distancia de 40 metros, vamos a usar esta sección de conductor, 2.5 milímetros, ¿no? En el caso de usar 3000 watts, a un calibre de 12, o sea, la clarita, ¿no? Usando esa tablita AWG. Ya sea en este caso 12 o bien 2.5 milímetros de sección de conductor. Está, bueno, aquí entre 2.5 milímetros de sección del diámetro, ¿no? 2.6 aquí, 2.5, más arriba, 2.5. Ahí va eso. Entonces, en resumen, de acuerdo a la potencia, determino yo la sección de conductor. De acuerdo a la potencia. Pero vuelvo a recalcar, aquí no he aplicado la norma. Aún no se la ha aplicado, sino que habitualmente sería la forma como se calcula. Pero ahora vamos a aplicar la norma, ¿ya? Que es un poquito varía, porque ya tengo que aplicarle el 1.25%. ¿Ya? Bien, aquí hay otro ejemplo igualmente. Igualmente se tienen 5 focos, 5
watts, 250 watts. Entonces, para eso, en mi caso, yo calculo la corriente porque tengo potencia, ya sé que es 20 voltios. El factor de potencia es 0,65, estamos usando el mismo anterior. Entonces, yo tengo 1.75 amperes. Yo puedo decir que está en el caso es categoría 2 porque son cables con conductores. De otro ejemplo, ¿no? Son dos cables PCB que consumen 1.75, pero yo voy a usar el método superior, que sería 2.5, ¿no? Aproximadamente. En ese rango va. ¿Ya? Entonces yo tendría que usar una sección de 1.5 metros que me va a soportar hasta 10 amperios, por ejemplo. ¿Ya? De toda la carga. Si es focos, va a soportar sin problema. Grande. ¿Ya? Bien. Ese sería el caso entonces de la instalación. Esto de aquí de las características de cada uno, vamos a hacerlo cuando ya aprendamos a hacerlo con normas, ¿ya? Hasta aquí, por ejemplo, lo voy a pausar esta parte y después vamos a dar como una segunda parte. Hay más que ver todavía esto y esta más, esto se calcula. Quito aquí esta parte y les comparto una nueva diapositiva. Aquí tengo... Bien, aquí tengo, ¿ya? Lo pueden ver, ¿no? Aquí tengo lo que es ya incluyendo la norma, como tienen que hacerlo, como tienen que presentarlo, ¿ya? Lo otro habitualmente se hace sin incluir norma, pero ya hay ciertas desventajas al no incluirlas, ¿no? En el tema de auditorías, digamos, ahí estaría en contra mía. En el caso de ser algo así improvisado, puede ser la excepción, pero en el caso de una instalación ya fija, que no se va a ver y va a estar ahí todo el tiempo, entonces mejor aplicarlo bajo norma. Aquí tengo una fórmula, en la cual le vamos a llamar potencia absorbida del motor. ¿Ya? La potencia absorbida del motor es la potencia total del motor. Por eso ese motor es de, por decirlo, de 2.5 kilowatts. Bueno, va a ser 2.5 kilowatts. Esa es su potencia total. Pero no estamos incluyendo la potencia útil, ¿no? Hay potencia absorbida y potencia útil. La potencia útil va a ser 2.1 kilowatts, no va a ser de más. Hay diferencias. Es como si es la parte eléctrica y la potencia útil la parte mecánica. Pero ya. ¿Qué hago? Primero, aquí está mi pregunta. Aquí está estas son las fórmulas planteadas, ¿ya? Por ejemplo, son básicamente esta potencia sobre el motor, que sería la potencia eléctrica, la potencia PU, que sería la potencia útil, por 76, ya sé, porque está en CB. Si está en CB, lógicamente hay que multiplicar por este valor. Si está en HP, por 746. Y si está en kilowatts, bueno, no hay que hacer nada, se mantiene, ¿no? Tengo que hacerlo así con ese valor. Sigo acá. Entonces, también puedo usar este caso, ¿no? La potencia sobre el motor. Y tengo la potencia útil y su rendimiento. Tengo que tener, ojo, el rendimiento del motor. Si no lo tengo, tampoco me sirve, ¿no? Entonces, despejo esto, tengo potencia sobre y útil y calculo el rendimiento, como habíamos calculado también la otra vez, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo, un ejercicio relacionado a eso, así que no se preocupen. Igual vamos a ver, tenemos que estar muy claros con esa parte. Bien, para las fórmulas en monofásica aplico esta fórmula, ¿no? Es la misma que usamos hace rato, ¿no? Es la misma que aplicamos en monofásica. En trifásica es la misma, pero con una variación, que es raíz de 3. Esta aplicaría porque es raíz de 3. ¿Por qué? Porque son 3 líneas, RST. Y voy metiendo un factor de potencia. No importa por el punto. Y bien, ahora aquí aplico la norma. Me dice aquí, para realizar el cálculo de sección del conductor, debo seguir esta instrucción, el BT47 o ITC-BT-47, que me indica, según la norma red, que debo aplicar al conductor de alimentación motor, debo sobredimensionarlo con un 25% adicional. Esto quiere decir que es el 1.25, ¿no? Por esto hay que multiplicar, que es lo mismo decir 25%. ¿Ya? Lo que se consigue es aplicando un factor de 1.25 sobre la potencia sobre el motor. ¿Ya? Entonces, esto es la intensidad del motor, igualmente tiene que hacerse lo mismo. O sea, se aplica tanto a la tensión como a la corriente. ¿Ya?
Y en función, en este caso, si el procedimiento de cálculo es el de un motor de elevación, se aplica un 30%. Aquí está la consideración, ¿no? Si es un motor de elevación, o sea, en posición vertical, o va a jalar algo pesado, va a elevar, entonces tengo que tener un poquito más de consideración porque va a ser mayor fuerza, mayor consumo de corriente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aplico? Una vez que yo encontré la potencia absorbida, la potencia absorbida, la corriente absorbida, calculo, pues entonces les tengo una norma, ¿no? Potencia, primero la potencia por 1.25 y luego la corriente por 1.25. Y si el caso de un motor de elevación, 1.30, ¿no? Y esto sería mis fórmulas base para poder calcular. Veamos este ejemplo de aquí. Antes de ver otros ejemplos que están en Paint, tengo otros ejemplos, lo vamos a hacer bien. Aquí tengo este motor, o esta pregunta es, la intensidad de un motor asíncrono, ¿no? Trifásico, de 30 CV, con un rendimiento de 0.92 y un factor de potencia 0.88, será de 39.36 amperes. Esta sería la corriente, bueno, que me sale. Vamos a comprobar si es así. Entonces, para hacer eso, yo reemplazo mi potencia absorbida del motor. Aquí reemplazo la fórmula, ¿no? Como está en CB, aplicaría la primera que puse, ¿no? O sea, potencia es 30 por 36 por 0.92, que es el rendimiento. Tendría una potencia absorbida total de 24.000 watts. Listo, ya está la potencia absorbida. Hago lo mismo con la corriente. La corriente es igual a la potencia absorbida, que es 24.000, ¿no? La que calculé, sobre raíz de 3 por voltaje. Entonces tendría una corriente de 39.36 amperes. Bueno, es lo que me dijo. Entonces ya está. Así aplicaría, aquí apliqué la norma. Ya estoy bajo su letra, ¿no? Aquí voy a aplicar, aquí aplico ya el 1.25, según lo que dije, la 2047. Entonces el motor ya no va a ser 24, sino va a ser 30.000. ¿No? Yo tengo que pensar que ese motor, o sea, tengo que considerar, ¿no? Que ese motor va a consumir 30.000 para que la calculación del conductor. En el mismo caso, la corriente va a ser mayor. Mira, aquí era 39, aquí 49. Según la norma, tengo que considerar un espacio más grande, ¿no? En el caso de calentamiento. Es como dice la norma. Entonces, ya con esto ya consideré el porcentaje según la BT47. Ahora voy a hacer el cálculo por caída de tensión. Primero. Entonces, aquí tengo la primera vez. Puesto que el cálculo de sección de nuestro caso, ¿no? Se está particularizando en motores asíncronos, entonces será un 5% a considerar en tema de alimentación eléctrica para los motores. Entonces, vamos a verlo 5%. 5% para los temas motores. No es alumno público, estamos hablando de motores. Entonces, vamos a hacer el caso. Aquí está. Esta es la fórmula por función de potencia, que es el monofásico, ¿no? La sección, en trifásico. Aquí tengo el tema de sección, ¿no? Por caída, por potencia, o por caída de tensión. Y aquí sería por intensidad. La sección, igualmente, si es monofásica, por 2. Si es trifásica, raíz de 3. Así sean sus diferentes. Bien, apliquemos esta fórmula. Aquí están todas las observaciones, se va a pasar. Y aparte de eso, está también el tema de conductividad. Miren, si no sé la resistividad y porque tengo que calcular la resistividad, tengo el dato al lado que quiero llegar, pero en la instrucción me dice que ese ambiente es de 60 grados, entonces yo con la conductividad más rápidamente encuentro ese valor, 60 grados. ¿Cómo? De esta forma, ¿no? Yo tengo esta casillita que hace separación, ¿no? O sea, esta casillita tiene directamente. O bien, si no me queda claro, aquí. Ahí está mi tablita. Esta es mi tablita. Miren. Si está a 70 grados, mi conductividad va a ser 48.47. Si está a 90, 45. Si está a 65, 40. Esa es mi conductividad de conductores.
Y si está a 20 grados, miren, en condiciones ideales sería 58. Pues con esto tendría que encontrar el valor. Entonces, como ven, lo que me interesa ahorita a mí es el cobre, no aluminio. Los aluminios sabemos que todos los linieros, mayormente. Y la temperatura, ¿no? Correspondiente a cada uno. Bueno, antes de seguir, pregunta hasta acá, jóvenes. ¿Está clarito lo que estamos hablando para que no los canse? Creo que hablo mucho. Está claro, ¿no? Porque después vamos a hacer ejercicios y después les voy a proponer un ejercicio, ¿no? Está claro, ¿no? Tema de cómo usar. Esta tablita la vamos a usar sí o sí, por si acaso. El tema de conductividad. Si no hay resistividad, que puede ser 0.0172, digamos. Entonces yo uso la pregunta, leo bien, y la pregunta dice, el motor trabaja en un ambiente de 65 grados centígrados. Ah, bueno, 65. No es 20, es 65. Entonces yo voy a usar el inmediato superior, que va a ser mayor de 20. Sería 70. 70 de que tenga que utilizar como referencia para conductividad. En el caso de que me diga el ambiente. ¿Ya? Bien. Queda claro, ¿no? Sí, ingeniero. Todo esto. Sí, ingeniero, ahí va yendo. Ahí va yendo, ¿ya? Ahí va. Bien, veamos un ejemplo completo y después voy a proponer un ejercicio, ¿ya? Para que vean reaccionando. Ya, aquí tengo un ejercicio ya propuesto. Me dice que hay la sección del conductor de la línea de alimentación de un motor trifásico de 20 CV, ¿ya? Con un rendimiento del 0,9. Antes que esto se continúe con esto. No siempre tengo que tener rendimiento. No siempre. Igual puedo considerar a los datos que tenga, tengo que aplicar igual un 1.25%, por si acaso. No siempre puede estar ahí. Si no, me dice un motor por decirles, de 5.5 kilowatts, nada más. No me dice ni rendimiento, nada más. Y me da parte factor de potencia. Entonces yo le multiplicaré un 1.25%. ¿Entienden? Entonces no siempre tiene que estar el rendimiento. Este es opcional. Ya, entonces, y un coseno de 0,9 y tensión de alimentación 400 voltios. Ahora, el arranque es directo del motor. Serán aislados con PVC. Miren, PVC me está dando una pausa. PVC quiere decir que va a ser un tipo de intemperie, una instalación intemperie, ¿no? Para una instalación de kilovolts. Quiere decir baja tensión. Instalación en baja tensión. Y estarán sueltos y alojados en tubos, en bandejas, con una longitud de 30 metros y temperatura 50 grados. Ya me dio temperatura. 50 grados centígrados, ¿no? Entonces, si me voy aquí arribita, 50 no hay aquí. Entonces, tendré que usar el inmediato superior. Va a ser 70. Entonces, va a ser con cobre 48.47. ¿No? Eso indica esa parte. Bien, empezamos con el primero. Sería entonces la potencia sobre el motor. Como ya lo tengo en CB, coloco 20 CB por 736 sobre rendimiento. Casualmente tiene rendimiento. Entonces yo tendría 16.000 watts. Ya esta primera parte ya está. La segunda, igual la corriente. Potencia sobre que sería la que calculé un momentito. 16.000 de 3 por 400 por 0,9. Casualmente el factor de potencia es 0,9. Sería 26.23 amperes. Esto sería la corriente. Listo, ya está los primeros, ya está. Lo más importante ya está. Ahora aplico la norma. 16.000 por 1.25. 20.000 tengo que imaginar que tiene. ¿Ya? El corriente ya no 26, sino 32. Ya listo. Tengo claro eso. Empiezo a calcular la primera parte por caída de tensión. Hago la U que es caída de tensión. Sería 5%, ya que es un motor. 5% por 400 serían 20 voltios por caída de tensión. Reemplazo ahora en esta fórmula todo lo que hablamos, ¿no? Entonces, aquí tengo la sección. Sería 30, no, la longitud 30, la corriente, o hecho la potencia motor es 20.444. La conductividad, dijimos hace rato que es 48.47. El 20 es la caída de tensión o la U y 400 es la tensión. Tengo que usar
para este tipo de instalación una sección de 1.58 milímetros cuadrados. ¿Que el diámetro superior cuál sería? Comercialmente, ¿cuál sería? De 1.58, comercialmente, ¿cuál sería? 2.5. Muy bien, gracias, Jaime. Entonces sería 2.5. Es importante saber también los cables comerciales, ¿no? Como quieran. Ya. Sigamos entonces. Entonces, esta es la propuesta que me dicen. Tengo que usar una sección de conductor de estas dimensiones teóricas y lo ideal comercialmente va a ser 2.5 milímetros cuadrados. Como ven, no es complicado, únicamente es aplicar una norma y en base a los datos requiere información. Y para garantizar que él lo hice bien, porque apenas es un motor, ¿no? ¿Qué tal si son varios? Son 5 o 6, ¿no? Y tengo que, aparte de tener de una principal, tengo que derivar, tengo que hacer mi armario, ¿no? Mi tablero y derivar. Entonces, ahí es diferente igual. Bien, entonces, hasta aquí me voy a dejar con un pequeño ejercicio, ¿no? Para que en un tiempo de unos 10 minutos volvamos y revisemos cómo les cayó, ¿no? Aquí vamos a ver. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. A ver si han entendido claro. Y después ya ustedes me dicen cuánto es la sección de conductor. Voy a poner aquí está. Ya. Aquí está. Aquí está la pregunta. Ya. Es un motor de 5.5 kilowatts. ¿Ya? 230, es un motor trifásico, es un motor de cine transportadora trifásico. ¿Ya? Entonces, su factor de potencia es 0.89, rendimiento 0.86. ¿Ya? Entonces, aquí está la temperatura. Y aquí está la cantidad de metros que tiene. Es tipo PCB. ¿Ya? Bien, ¿qué datos más necesitan? Ya tienen todo. A ver, calcule por favor la sección de conductor que yo necesitaría para esta instalación. Bueno, nos vemos en 7 a 10 minutos, ¿sí? Ah, claro que sí, lo dejo allá. Hagan una captura al ejercicio, entonces háganle una captura, Black, y les paso ahorita todas las fórmulas, ¿ya? Una captura, ya está, ¿no? Captura de ejercicio. Bien, entonces nos Un vamos a rato, ir ingeniero, un rato, por favor. ya, hagan una captura del ejercicio, háganlo, y los que presenten ya lo voy anotando como puntaje, ¿ya? Los primeros 5 que presentan, primero. Listo, Inge, gracias. Ya, ahora le voy a pasar a dejar las fórmulas. Voy a subir acá. Se le voy a pasar igualmente esta información aquí, a ver, ¿está? Las fórmulas que tengo aquí. Bien, creo que con eso basta. Ahí está, con eso tienen potencia de del motor, factor de potencia, la fórmula de rendimiento, incluso está ahí en la solución, ¿no? Ya, los veo en 10 minutos. Ahora 25 a las 35 para continuar, ¿ya? Pero con su ejercicio resuelto. Ya, háganlo, por favor.
¿Me escuchan? ¿Cuánto sale la sección del conductor? Me salió 0,68, Inge. Ya. Los demás, ¿qué dicen? A mí igual me salió 0.68, Inge. Ya, pero ¿cuál sería el inmediato superior para ustedes? El que sigue es 1 milímetro, pero lo veo muy delgado. Y el de 1,5 tal vez sería por la distancia. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, excelente. Comparen entonces el procedimiento. Está muy bien lo que han hecho. Sale exactamente eso. Esto pueden comprobarlo ustedes. Realizando las operaciones correspondientes y en la caída de tensión saldría el valor que ustedes me dicen, 0.68 metros cuadrados, ¿no? El metro superior sería entre 1 y 1.5. Entonces, pero para confirmar eso, yo tendría que usar una tablita que es la tabla de la REP, no sé, la tabla de la que usamos, ¿no? En la tabla de la, préstame ahorita, lo voy a compartir. Esta tablita donde, a ver, no, sí. Aquí está. Ya, esta acá. Ahorita voy a compartirla. Bien, vamos a ver en qué condiciones está esa instalación. Por ejemplo, me dice aquí el motor. Aquí el motor. No. Esto no es. Perdón. Aquí está. Vamos a usar el ejercicio que estamos haciendo hace un momentito. No es esto. No se me quedó. Aquí se me hizo aquí y aquí. Ya. Estaba hablando. Bien, está aquí, ¿no? Me dice a mí, por ejemplo, si yo observo aquí en la parte superior, me dice que está en una sección de alimentación que recordemos que tenía una ya, metros bajo tubo superficial, conductores unipolares con aislamiento PVC, ¿no? Entonces vemos ese tipo de instalación. ¿Dónde caería eso? Aquí lo tengo. A ver, ¿cuál sería la instalación? Según el concepto que estamos viendo. ¿Cuál sería la tipo de instalación que sería? ¿Cuál sería? Es trifásico, es un hecho. ¿Ya? Bajo tubo puede ser, ¿no? Entre A2, no. Y A no. Entre dos podría ser. A y A2, no. Porque no, tubos aislados superficiales empotrados en obra. También podría ser la B, ¿no? Porque aquí la pregunta dice clarito. La pregunta puntual dice lo siguiente. Otra vez los leo. Bajo tubo superficial con conductores unipolares de cobre con aislamiento PVC, ¿no? Bajo tubo superficial, conductores unipolares. ¿Dónde caería esto? Aquí, ¿no? Bajo tubos, cables multiconductores, tubos, montaje superficial y empotrados en obra. Podría ser la B2, ¿no? La B2. Igualmente también da el caso la B también, ¿no? Y la A2, paredes aislados empotrados. Ya. El de aquí aplicaría más se aplica a la A, categoría más simple, empotrados, ¿no? Tubos aislados, empotrados, aislados, ¿no?
Superficiales. No está superficial. Superficial es el B nomás, la B. Sería, decimos, la B, que implica superficial, ¿ya? Entonces, es una situación superficial. Tuvo PVC, que sería este, trifásico. Mi cálculo salió 0,68. Entonces, aquí no hay 0,68, pero como se toma el inmediato superior al 0,68, que sería aquí, sería el 1.5 milímetros cuadrados, ¿no? O sea, este sería el inmediato superior, 1.5 milímetros cuadrados. Ese sería el tipo. Entonces estaría consumiendo 13.5 amperes aproximadamente esa sección de conductor. Bueno, es un caso. Es un caso. Bien, vamos a continuar entonces. Con otro ejercicio. A ver, vamos a sacar esto aquí. Vamos a proponer otro ejercicio de acá. Ya. Uno no. Ya. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso sobre esto. En sí eso, bueno, es esto aquí, voy a hacer mejor, a ver, un poquito mejor esto. Esto podría colocar aquí, no, un momento. A ver, vamos a hacer, por ejemplo, este ejercicio para completar el tema de lo que es el cálculo sección perdón, cálculo del factor de potencia mediante este otro método. No lo incluí, ya. El otro, la sección de conductor, vamos a ir viendo mañana ya por el método de cortocircuito. Y vamos a incluir también el tema de ya usando dispositivos para cálculo de sección de conductores, ¿no? Aquí lo tengo, ahorita, aquí está. Bueno. Ya, es una página ya que la bajé, igualmente me ayuda para orientarme. Y les paso, antes de seguir haciendo ese ejercicio. Es este. Pueden ver, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros hemos visto, lo que hemos visto al momento, por ejemplo, es lo que se llama cálculo del factor de potencia. ¿Ya? Una vez que yo tengo, por ejemplo, lo que yo tengo que hacer para empezar para calcular la sección del conductor es tener mi potencia ya total. Además, idónea, o sea, la sección para determinar la sección del conductor. Una vez que yo tenga la potencia, por decir 3000 watts, por ejemplo, le aplicaré después la tolerancia correspondiente al 1.25 y después ya con mi cálculo de sección de conductor, junto con la corriente corregida, o sea, en el rango de 0,9 para adelante, para que así pueda calcular la sección de conductor. Ya, no con el factor de potencia que tiene, ¿no? Porque ese factor de potencia variaría harto la sección de conductor. Bien, aquí está el ejemplo. Ya, esta parte ya creo que está como una recapitulación explicando el tema del factor de potencia y el triángulo de potencias. ¿Así? Este es el coseno del ángulo, el factor de potencia. Estas son sus distintas potencias aparente, activa y reactiva. Este es el desfase que ocurre por el motivo del voltaje y la corriente, ¿no? Y este es el problema que habitualmente hay, ¿no? Por el tema de que hay mucha inductancia en la instalación.
Y además que los motores se comportan como generadores. Bien, fuera de eso, hay un método el cual, bueno, en sí, primero, ¿cómo se conectan estos? Uno es en delta, que tengo aquí esta forma de conexión en paralelo hacia la instalación eléctrica que yo quiero corregir, y otra es en delta y en estrella, ¿ya? Delta y estrella, son dos opciones. Entonces, de esta forma se coloca, por ejemplo, el capacitor en paralelo a la carga de instalación y se corrige el factor de potencia. En la parte izquierda, yo puedo observar las fórmulas correspondientes a cada caso. Bien, es lo que voy a hacer en este momento, ¿no? O es lo que estoy haciendo acá. Voy a hacer una pequeña capturita. Vamos a pegarlos en otro ejemplo que tengo acá. Voy a compartir. Ya. Y vamos a poner acá. Aquí. Está el ejercicio desarrollado. Voy a cortar lo que me interesa, que es este de acá. Me interesa esta dos. Aquí está. Ya. Bien. Este método se llama cálculo a partir de la intensidad activa. ¿Ya? Es igual que calcular la que es el factor de potencia, ¿ya? Pero en este caso lo que calcula aquí es la capacitancia, o sea, la que es 2 microfaradios necesarios, y si quieren ustedes lo corrigen, le pueden usar sencillamente reactiva, ¿no? Correspondiente, no pasa nada en eso. Primero, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Una vez que yo calcule toda mi expresión, debo primero obtener mi reactancia total de mi instalación, la reactancia total de mi circuito. Una vez que tenga la reactancia, o la reactiva total, reactiva total, debo usar para empezar la tercera parte. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo divido entre 3. Una vez que lo divido entre 3, voy a obtener como resultado esto, en esta operación acá. 9.782.09 bar. Esa sería la tercera parte de 21.347 o 46, ¿ya? Una vez que tengo la tercera parte, aplico estas operaciones muy básicas, muy similares a la ley de Ohm, que aplicaría que es la intensidad capacitiva, o sea, ¿no? O sea, del condensador, la intensidad del condensador, perdón, ¿no? La intensidad del condensador sobre la carga del condensador sobre el voltaje del condensador, ¿no? Entonces, primero la carga sería la tercera parte, ¿no? Que estoy usando sobre 400 voltios, porque es la tensión que usé para mi ejercicio. 400 voltios. Entonces yo tendría una corriente de 24.45 amperes. ¿Esto qué significa? Que por cada línea que tengo aquí, voy a hacer esto, estoy usando ahorita, esta conexión que estoy usando ahorita es el delta, o sea, quiere decir que el primero, está aquí arribita. ¿Ya? Quiere decir que por cada línea, aquí, y aquí, etcétera, estamos usando 400 voltios. O sea, en toda mi instalación estamos 400 voltios. Y que por cada línea, por cada grupo, o sea, de cada punto, de este punto a este punto, estoy usando 24.45 amperes en cada capacitor. Está generando esa corriente. ¿Ya? Eso quiere decir, por esa de la tercera parte. Pero no está cubriendo el total sería más, ¿no? Bien, una vez que encuentro eso, necesito saber la impedancia o la asistencia o la reactancia de mi circuito. Entonces, aquí tengo la asistencia, ¿no? Esto sería prácticamente la asistencia, ¿no? De mi instalación, de espejo, y me tendría voltaje sobre corriente, mencioné la ley de Ohm, tendría 16.35 ohmios, es lo que hay en esta instalación. Esa es la impedancia o la asistencia que hay en esta instalación. Una vez que encuentro esos valores, los reemplazo para encontrar la capacitancia. Entonces, yo calculo capacitancia, uso la fórmula que ya conozco, ¿no? CWC, ¿no? La fórmula que es, ¿no? La capacitancia o la capacitancia es igual a ¿qué? A WC, ¿no? Eso, lógicamente, es 1 sobre WC, ¿no? Esa es la fórmula general. Despejando, yo sé
que tiene 2pi por la velocidad angular, por la frecuencia, por la capacitancia, ¿no? En este caso, como es capacitancia, no puede haber dos capacitancias, ¿no? ¿Qué tiene que ir ahí? La reactancia. Entonces sería, la capacitancia es igual a 1 sobre WXC. Sí. WXC, ¿no? La reactancia capacitiva. Chiquito, sí. WXC. Ese sería el caso. Una vez que yo lo reemplazo aquí, tendría este capacitor. Miren, este capacitor es el que necesito instalarlo aquí, en este punto. Ahí tengo que instalar este capacitor. De esas capacidades, no otra. En cada punto. Ahí, de 194, de 194 al frente, ¿no? Y de 194 también en la parte inferior. ¿Listo? Eso me va a corregir el problema que tengo en mi instalación. Y generalmente va a ser corregir de 0 a 0.90. Este programa se ha corregido a 0.93, 0.92. Entonces voy a tener ese rango de trabajo. ¿Ya? Entonces, una vez que instale el capacitor en ese punto, me va a garantizar que mi instalación va a darme un factor de potencia de 0.92 para adelante. Eso es el primer caso. Ahora para el segundo caso. Entonces, esto ya estaría. Hasta aquí. Entonces, esto sería delta. ¿No? Delta. Ahora vamos con la estrella. ¿Ya? La estrella, que está en la parte derecha, lo que varía aquí, únicamente, ¿qué sería? ¿Qué me puede decir? ¿Qué está variando? El voltaje. Muy bien, muy bien. El voltaje. Aquí está variando el voltaje. Entonces, aquí voy a observar que estoy usando 230 voltios. ¿Por qué razón? Porque aquí, vamos a recapitular, o valga la redundancia en este punto, ¿no? Porque aquí envía 400 voltios. ¿No? Excelente. Pero choca aquí en este nodo, que es un punto en común. Y este punto en común prácticamente como es un cero, ¿no? Un cero, un punto neutro. Entonces, entre el 400 y un punto neutro, hacen 230 voltios. Lo que conocemos, ¿no? El fase neutro o las derivaciones correspondientes también acometidas en el tema de un sistema o una instalación domiciliaria. Entonces, aquí tendría 1200, depende, ¿no? De cuál sea la alimentación. Si es 400 voltios aquí, ¿no? Si es 400 voltios, como decíamos hace rato, entonces mi instalación aquí va a ser 230 voltios. Aquí igualmente va a haber 230 voltios. Aquí igual va a haber 230 voltios. ¿No? Listo, está así, en cada punto. Bien, entonces mi resultado sería 42 puntos. Prácticamente la corriente es mayor. Encuentro lo que es la resistencia en el capacitor, sería 230 sobre 42. Sería 5.4 ohmios. Ya, 5.4 ohmios. Reemplazando eso en la fórmula, ya que ya en su momento hemos sacado, pero ya con los nuevos valores, miren, tengo el triple, ¿se dan cuenta? Tengo el triple de la capacitancia con respecto a esta otra. Si ustedes este valor lo multiplican por 3, les va a salir este aquí. Si lo multiplican por 3, les va a salir 589 y algo. Si sacan calculadora y lo multiplican 194.68 por 3, les va a salir 589, un poquito más. Confírmelo. 194 por 3. 584.052. Sí, el tema de decimales tiene que ver mucho eso, ¿no? Ojo que aquí afecta mucho el tema de decimales. Debería darme un valor casi exacto, ¿no? Pero como estamos usando poco decimales, incluso en el inicio quizás obvia algún decimal, entonces da esa variación. Pero generalmente da el mismo, pequeño, varía menos. Aquí sale de 584, varía por 5, ¿no? Si usamos todo decimal, quizá me dé 87, ¿no? Ya se acerca más. Entonces, ese es el valor que me va a dar. ¿Ya?
Ahora, no olvidemos que esta fórmula es más rápida y práctica para encontrar, ¿no?, un ejercicio con sus valores correspondientes, ¿no?, el antes y el después. Bien. Aquí viene, por ejemplo, el cuadrado pi, bueno, 583 sale en este caso. Esto, bueno, este sería otro caso diferente. Ya, entonces, se entiende nuestra parte aquí de la intensidad reactiva, ¿no? Es fácil, ¿no? Fíjense, ¿no? A ver si quieren una captura, se fijan en este caso. Este sería para mí el de estrella. Listo. Estrella. ¿Ya? Pregúntate aquí, jóvenes, de lo que hicimos esta parte. Selingo, ¿no? De los otros métodos, no se olviden, ¿no? Porque eso va a incluir en su parcial. Hay un tipo de evaluación mañana, así que eso va a incluir. Quizá les pida a ustedes resolver este ejercicio mediante el método por intensidad reactiva. Usan este método. Cualquier valor. O sea, primero calculo lo que es la reactancia total, la reactiva total, y en base a esto ya hago, ya sea en delta, estrella, depende de cuál me pidas. Resolverlo en estrella, resolverlo en delta, ahí van a saber su resultado objetivo. ¿Ya? Entonces, como ven, de acuerdo a qué orden le pongo, pondré un capacitor diferente, ¿no? Es de mayor capacitancia en estrella, para empezar. Cada capacitor es de mayor capacitancia, ¿no? Y también puedo calcular el voltaje. El voltaje cae en este punto. ¿Cuánto será el voltaje, por ejemplo, aquí? ¿Quién puede decir el voltaje que cae en cada capacitor en delta? ¿Cuánto será el capacitor? ¿Quién me dice el voltaje? A ver. Si se quiere ganar un puntito extra. ¿Cuánto será el voltaje que cae en cada capacitor? Voltaje. ¿Cuánto se cae? Ingeniero, una pregunta. Esto va a entrar al examen con respecto a lo de estrella y triángulo de la intensidad reactiva, dijo eso, ¿verdad? Sí, así es. Gracias, ingeniero. Claro, depende de la propuesta, sí puede entrar. No es casual que entre una. Sí. ¿Cuánto Listo, sería el perfecto. voltaje? Ya. ¿Cuánto sería el voltaje? En delta sobre cada capacitor es pues los 400 volts, ¿no? Así. 400 voltios en cada punto. Sí, porque está Ya, midiendo directo entre RS o ST o ya. RT. Muy bien, muy bien. 400 voltios. Excelente. Ya. Muy bien. En cada punto tenemos 400 voltios. Prácticamente está reordenado solamente, pero me va a salir lo mismo. 400 voltios. Ya. Bien. Vamos a hacer un ejercicio. Ya, hasta ahí que dentro de esa parte. Este es un ejercicio modelo. El que va a entrar mañana. Véanlo. Calcular la potencia eléctrica de un motor trifásico que tiene un consumo de corriente por línea de 25 amperes. El factor de potencia es 0,85. Determine si la eficiencia o rendimiento del motor es del 80%. ¿Cuál es la potencia en el eje? En HP y kilowatts, ¿no? La velocidad real en el eje del motor trifásico en 4 polos. La alimentación en la red eléctrica es de 50 Hz, ¿no? 50 Hz, lógicamente, en ese dato. Corregir el factor de potencia del motor en cuestión a 0,95. De 0,85 a 0,95. ¿Lo ven diferente? ¿Lo ven difícil? ¿Qué dicen? Un poquito. Un poquito Si lo difícil. resolvemos ahora, Inge, con usted, va a estar entendible. Ya, aquí vamos a darle, aquí está, en sí ya está resuelto. Le voy a mostrar el procedimiento, ya, de cómo se hace ese ejercicio. Ahorita vamos a ver. Ya. Por ejemplo, ya, este ejercicio acá.
me está pidiendo primeramente que tenga que encontrar la potencia. Aquí vamos a ver el ejercicio. Tengo que encontrar, a ver, aquí me dice, calcule, ¿ya? La potencia eléctrica del motor trifásico que tiene un consumo de corriente de línea de 25 amperes y un factor de potencia 0.85. Entonces yo voy a empezar a calcular primero la potencia, ¿no? La potencia es igual a que la fórmula, recuerda la fórmula, primero yo sé que potencia es igual a raíz de 3, ¿no? Por raíz de 3, ¿no? Por voltaje, por corriente, por coseno del ángulo, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la fórmula que yo conozco y que puedo utilizar para resolver el ejercicio. Vamos a ver un poquito esto. Ya, listo. Bien, ¿qué es lo que no tengo? ¿Qué tengo y qué no tengo? Para empezar. Despejo entonces lo que no tengo, no tengo ahorita potencia, porque me está pidiendo, tengo corriente, tengo voltaje, el voltaje voy a usar, como es 25, voy a usar en mi caso, voy a usar 400 voltios, ¿ya? Voy a ser un poquito más específico en el dato de la tensión, no lo estoy especificando la tensión, pero voy a usar en este caso, para nuestro caso de ejercicio, vamos a usar 400 voltios, ¿ya? Voy a aumentar esa parte. Ya, mi consumo aquí, 400 voltios. Ahora reemplacemos aquí en toda mi fórmula. Potencia es igual a raíz de 3 por 400 por 25 por 0.85. ¿Cuánto sale acá? Ustedes me ayudan con eso ya, con el ejercicio. ¿Cuánto me sale? $25. ¿Cuánto sale? A ver, voy a buscar la calculadora. Sale de 14.722, ingeniero. Excelente, gracias. 14.700. ¿Cuánto? 22.43. Listo. Esa es la potencia entonces de mi instalación. Ya está la primera parte en cuestión. ¿Ya? Ahora me está pidiendo si la eficiencia o rendimiento del motor es del 80%. ¿Cuál es la potencia en el eje? ¿Cómo yo haría esa operación? Recordando un poquito. Tengo el rendimiento el 80%, que sería 0.8, ¿no? Por 0.8. Entonces mi fórmula base, lo que yo podría hacer es el siguiente, prácticamente similar, ¿no? Con una pequeña variación de que yo tendría que incluir el rendimiento, ¿no? Entonces yo podría colocar 20 potencia es igual a raíz de 3 por voltaje, por corriente, por factor de potencia, por rendimiento. Sí, por rendimiento. Y yo sé que el rendimiento para mí, N es igual a 0.8. ¿No ven? 80%. Vamos a ir así. Entonces reemplazo sobre todo esto, ¿no? Reemplacemos. Potencia es igual a raíz de 3 por 400 por 25 por 0.85 por 0.8. ¿No? ¿Cuánto me sale ahí? 11.777. Es igual, muy bien. 11.700. 77,94,549. Muy bien. Esa sería entonces mi potencia, ¿no? Mi potencia de circuito. Pero aquí me está pidiendo que sea en este caso en HP. Miren, en HP y ya está en watts. Ahorita vamos a convertir a kilowatts. Ustedes tienen que cuidar en eso. Entonces yo sé por lógica que aquí mi potencia, como está pidiendo potencia, es igual a 11.77 kilowatts. Ya está. Ahora en HP, ¿cómo sería?
Regla de 3 simple, ¿Cómo ingeniero. haría HP? Ya, ¿cuánto sale? ¿Cuánto saldría ahí? 11.777.94 sobre 746, ¿no? 746. ¿A cuánto equivale esto? ¿Cuánto HP? 15,78. 15,78 HP. ¿Listo? Ya está respondida la primera pregunta. Vamos al inciso B. La velocidad real, dice, del eje del motor trifásico de 4 polos, alimentada con una red trifásica alterna de 400 voltios a 50 Hz. ¿Cómo haría eso? ¿Quién se acuerda de la formulita que vimos ya anteriormente? ¿Se acuerdan del deslizamiento? NS. De la velocidad síncrona, hecho. Aquí era la velocidad síncrona. Velocidad síncrona es igual a 120 por la frecuencia dividido entre el número de polos. Excelente, muy bien, muy bien. 120 por 50, me dice, por 50 y 4 polos. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale los RPM? ¿Cuánto sale ahí? $1,500, ¿no? RPM. ¿Sí o no? Sí. 1,500 RPM. Bien, Sí, gracias. sí. Ahora vamos ahora, me está pidiendo que confirme, abajito me dice, velocidad real en el eje, porque esta es la velocidad síncrona, está bien, pero yo necesito calcular la velocidad real. Y habíamos visto una formulita en el ejercicio que era lo siguiente, era la velocidad síncrona, o sea, la velocidad síncrona, N igual a NS, podemos llamarlo así si quieren, la velocidad real. Esto era entre paréntesis. ¿Qué venía dentro? Por ejemplo, venía, por ejemplo, 1 menos 1, o sea, 1 menos, vamos a espacio, sobre N sobre 100. Sobre 100. Así. N sobre 100. ¿Ya? Entonces, aquí N, para mí, ¿qué representa, por ejemplo? N. La N representa mi rendimiento, ¿no? Es mi rendimiento. Entonces, 1 menos rendimiento sobre 100. ¿Cuánto sería? Reemplazando aquí mi fórmula. Bueno, aquí se van a confundir. Ahora voy a poner bien ya. Es NS. Esto, lógicamente, que este minúscula. Aquí ahora mejor esto de aquí lo corrijo para que no haya confusión. Yo le puse la N mayúscula por si acaso rendimiento. Pues, así. Rendimiento. ¿Ya? Este es rendimiento. Rendimiento. Ya, rendimiento. Entonces aquí tendría que ser mi velocidad. Sería entonces a 1 sobre menos el rendimiento, que sería 0.8, ¿no? Sobre 100. ¿Cuánto sería esto? Entre paréntesis. 0,992. 0,992, ¿seguro? Sí. A ver, voy a calcular aquí. Algo está mal. A ver, rendimiento es igual a N80. Déjame calcular. No está bien. Tiene que salir un valor aproximado a lo que hice como 0. 1
1 menos 80 sobre, sería 80 sobre 100. Este es por NS, por 1500, es por error. Abro. Es una calculadora, ahorita les digo cómo ya. Ahorita les digo cómo exactamente para que no se confunda. Este sería 1500 por 1488 me sale. Sí, es lo que sale. 1488. Muy bien, Jaime. Es lo que sale. Sí, está bien. Aquí es NS, sería los 1500 por si acaso, ¿no? 1500, ¿no? Aquí es, olvidé anotar los 1500 en esta parte. Aquí vendría a ser, aparte de esto, los 1500, ¿no? 1500 RPM de arriba porque es el NS, ¿no? Entonces, ¿qué les saldría a ustedes? Pues, 1488 RPM. Entonces, esa sería la velocidad real. Esa sería la velocidad, el dato que vamos a ver. Ahí. Ya, así. Estaría partida por la mitad. Ya. Entonces sería, esta sería entonces mi velocidad, lo que yo tengo que tener, la velocidad real del desplazamiento motor. Sería 1488 RPM. ¿Ya? ¿Qué sigue después? Me está pidiendo que corrija el factor de potencia. Entonces eso es lo de menos, ¿no? Yo que puedo hacerlo más rápido, como tengo que hacer, había visto varias formas de cómo corregir ese factor de potencia. Yo que podría hacer más práctico es calcular el ángulo, ¿no? Yo sé que el ángulo, factor de potencia, es igual al coseno del ángulo, así. Al coseno del ángulo. Entonces yo voy a colocar el ángulo de cada uno. El ángulo es igual al coseno de 0.85. ¿Cuánto sale acá? El ángulo. 31,78. 31.78, ¿no? Grados. Listo. Ahora hago lo mismo para el otro. Ángulo es igual al coseno de 0.95. Más rápido. Estoy haciendo la forma más rápida para que también ganamos tiempo así, ¿no? ¿Cuánto saldría aquí? 18,19. 19 grados. Listo. Ahora usamos la fórmula general para encontrar la alcance causativa, que es igual a ¿qué? A la potencia total del circuito, que sería 14.722, ¿no? Punto 43. Entonces aquí yo coloco el paréntesis. Voy a colocar tangente, o sea, el primer tangente, del primero, ¿no? Del primer ángulo, que sería, ¿cuánto? 31.78. ¿no? Menos la tangente del segundo ángulo. Tangente del segundo ángulo, que sería 18.19 grados. Vamos a leer. 4,283. Entonces la reactiva sería 4.283. Sí, ¿Cómo cuánto? 53,8. Ya, bars. Entonces esta sería mi reactiva. Si quiero mi capacitancia, si yo quisiera ahorita encontrar también el capacitor sobre esta misma fórmula, yo tendría que aumentarle. Esto voy a remarcarlo porque ya esa es la reactiva que encontré. Esta reactiva, ya encontré la reactiva. Ahora sobre esto mismo,
yo podría aumentarle voltaje al cuadrado sobre W, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Voltaje al cuadrado, que es 400 al cuadrado por 2pi por frecuencia, hertz. ¿A cuánto equivale eso? ¿Cuántos microfarads? Esto ya sería, ya no sería XC, sino sería la C solito. Es para encontrar con este pedacito de información, con esto, ya estaría encontrando la capacitancia. Aumenten ese pedazo y vamos a encontrar la capacitancia. No, sobre todo. ¿Cuánto sería la capacitancia? Sale un número grande, ingeniero. Pero a la menos tanto, ¿sale o no sale a menos tanto? 85.2 microfaradios. 85.2, muy bien. 85.2 microfaradios, exactamente. Muy bien. Hasta ahí, jóvenes. Ahí termina el ejercicio. Ahí terminaría. No estoy pidiendo esto, ¿no? Pero ahí está. Les doy a entender que tranquilamente podemos sacar rápidamente, ya sea reactiva o ya sea capacitancia, necesaria para corregir el factor de potencia. Ya, entonces están las dos formas, ¿no? Pero solamente pedí, solamente de la reactiva. Dice, calcular el factor de potencia del motor de la potencia obtenido de 0.85 a 0.95. Entonces mi reactiva sería 1400, ¿cómo es? 14.722, el total, ¿no? Total. Y si me pide la reactiva corregida, ahí lo tengo que hacer de otra forma también, ¿no? Tengo que corregirlo, ya tengo que encontrar la reactiva del 0.95, que va a ser menor, porque este es el total, ¿no? De la antigua. Entonces aquí estoy restando los ángulos y eso me ayuda a... Esta es la potencia, perdón, es la potencia. No tengo la reactiva de ninguno de los dos. Si quiero encontrar la reactiva, por ejemplo, del primero, ¿cómo haría? Quiero encontrar la reactiva del primero, ¿cómo haría? Con esto vamos a acabar. ¿Cómo haría? ¿Cómo corregiría? Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. ¿Me podrían explicar, por favor? Creo que me perdí. ¿Cómo llegaron al resultado de 85,2 microfaradios, por favor? 85 radios, ya. Sí. Pero estoy buscando mi formulario. En el formulario tiene que estar ahí la explicación. Ya. Ya. Por ejemplo, aquí, para encontrar esta parte de lo que es microfaradios, únicamente usted hace esta parte normal, ¿no? Lo hace esto. Ahora, sobre lo que está aquí abajito. Esto. La tensión al cuadrado, 2pi por la frecuencia. Ese sería en el caso de encontrar capacitancia. Está aquí. Y para encontrar reactancia, o sea, a la reactiva, o sea, solamente lo primero, ya no le bajo. ¿Ya? ¿Se entiende ahora? Sí, ingeniero. Lo de arriba es Ya. reactiva, ¿correcto? Sí, así es, reactiva. Lo de abajo ya es, si ya lo divide con eso, ya encuentro capacitancia. Capacitancia. El capacitor necesario para corregir. ¿Ya? Gracias. Bien, lo que faltaría aquí únicamente sería encontrar la reactiva de ambos, ¿no? De ambos. Para encontrar la reactiva de ambos, pueden usarlo ya por seno del ángulo, ¿no? Por seno del ángulo, o simplemente pueden usar la otra fórmula que era, a ver, ¿cuál es la reactiva? La Q es igual a la tangente del ángulo, ¿no? Tangente del ángulo por la potencia, ¿no? Pueden usar eso para encontrar la reactiva. Fórmula. Ya tienen su formulario, ¿no? Tienen que tener su formulario a mano mañana cuando hagan este ejercicio. Es importante. A algunos se le va sus fórmulas, la posición de las fórmulas se le va, pero es importante tener eso. ¿Ya? Y cómo se encontraría la reactiva de cada uno y lo restan y esa es la diferencia que cae aquí.
sea, esto sería esto. Encontrarían esto que está aquí, 4.283. Ya. Hasta aquí una pregunta, jóvenes, hasta aquí un momento. Preguntas. ¿Hay? Bien. Entonces, queda claro. Vamos a quedar aquí, jóvenes, ¿ya? Quedamos aquí. A ver, déjame una cosita, a ver. Ya. Ya. Mañana vamos a hacer esto. Ya, mañana vamos a hacer el ejercicio como tarea para que ya lo vea propuesta por ahora. Lo que hemos hecho hasta ahora, ¿ya? Vamos a quedar aquí. Déjenme ahorita hacer captura de los que están presentes. A ver, Alberto Vaca. ¿Está, no? Alberto Vaca. Sí, Ya, Alexander Camacho. sí, ingeniero. Ya, Enrique. Sí, presente. Ya, Farid. Presente. Farid. Ya, Freddy Javero. Junior. Presente, ingeniero. Lazarte. Aquí, Ya, Mario Martínez. Presente, Inge. Ya, Matías Justiniano. Presente, Inge. Ya, Ceballos. Presente, ingeniero. Ya, Espinosa. Presente, ingeniero. Ya, todo presente. Muy bien, están dos. Rodríguez 13 Morales, personas, punto 2 Inge. personas. Ah, perdón, Rodríguez Morales más, ¿ya? Dice los 3. Bien, jóvenes, mañana tienen que tener instalado el Project. Mañana vamos a hacer un ejercicio con eso más, ¿ya? Y también vamos a tener tarea de eso. Así que esta semana va a ser un poquito más pesada por tema de las tareas, ¿ya? Sí, pero ya es, como ven, es más práctico. Y no olviden que mañana tienen un repaso breve, ya unos cuantos ejercicios para que yo vea que realmente están aprovechando las clases, ¿ya? Inge, una pregunta antes de terminar. Sí, sí, diga. ¿Qué fecha es el examen de grado? Tenemos estamos en la clase 8. Son 2 clases más. ¿Ya? O bien, depende. Son de 2 o 3 clases más, por lo menos. Hasta el sábado podemos dar y puedo extender un día más, si da el caso. Si no, se pone ya directamente serían con el ingeniero Pacheco. Después viene con el ingeniero Pacheco. Sí, sería el último ya. Ya. ¿Se sabe hasta qué fecha es, disculpe, ingeniero, la molestia? Exactamente, sería hasta la próxima semana, pero va a depender mucho del avance. Si es que yo quiero extender un día más, ¿no? Si no, directamente estarían el próximo sábado, estarían con él ya trabajando. Sí, eso me quedó claro. Si no, mi pregunta era con respecto a lo del todo examen de grado. El ingeniero Pacheco. Con Pacheco creo que son 3 sábados nomás con el Pacheco. Con Solo 3 3. sábados nomás son 3 a 4. 4 sábados, si no me equivoco, y como ya termina ya. Creo que a medio de diciembre ya acaban todo ya. Listo, Inge, muchas gracias. Ya, nada. Bien, jóvenes, nos vemos el día de mañana. Espero que mañana estén presentes todos, porque mañana tenemos un día donde vamos a aprender cosas nuevas, más que todo el proyecto, ¿ya? Para que no se van a usar lo que, ¿ya? Bueno, jóvenes, hasta mañana. Chao. Hasta luego. Se cuidan, ¿ya? Chao, chao. Chao, chao, jóvenes. Chao, chao. Hasta mañana, Inge. Chao, chao. Nos vemos mañana.